¿Qué tal? Buen día con todos. Mi nombre es Abraham Mendoza. En este video vamos a hablar sobre principales patologías renales. En especial vamos a hablar sobre lo que es los cálculos renales. Los cálculos renales no son nada más que las piedras que se forman en los riñones. Son desórdenes metabólicos que ocurren por lo general en el 10% de las personas. O sea, no hay persona que en su vida no llegue a tener o no se le pueda formar estos cálculos. Entonces, vemos que los cálculos renales son piedras en los riñones, pero ¿cómo se llegan a afectar? ¿De qué están constituidos? ¿Cómo se forman? Los cálculos en los riñones son masas de cristales que se forman allí dependiendo de qué químico se forman. Puede ser de sales de calcio, de fosfato, de fósforo, etcétera. Puede haber otros tipos de material, como son arenillas, piedrillas, etc. La mayoría de los cálculos está compuesto por calcio, pero también puede estar compuesto por otros elementos, como los fosfatos, como ya lo hemos dicho. Pueden comenzar siendo pequeños, pero estos también se pueden hacer grandes. Y esto es una particularidad porque a medida que van creciendo, van complicando la afección. Asimismo, en el lugar donde ellos se encuentren van a producir una afección. No es lo mismo un cálculo que se forme o que esté en los cálices, en la pelvis renal, a que esté en los uréteres. Normalmente estos cálculos provocan afección cuando están obstruyendo el flujo de la orina. Cuando están en las pelvis renales y no ocurre ninguna circunstancia que obstruya el flujo de la orina, son asintomáticos. Por eso muchos pacientes llegan con litiasis renal y se los diagnostica de manera accidental, porque no sabían que los tenían. Pero cuando estos cálculos llegan a avanzar en su tamaño y llegan a obstacularizar el flujo de la orina, como es el caso de los uréteres, que son más frecuentes, pueden provocar dolor. Entonces, ¿qué pueden llegar a provocar estos cálculos? Pueden llegar a provocar primero un dolor que puede comenzar con leve y dependiendo del lugar donde esté y que afecte, el dolor va a ser o aumentar. ¿Dónde se va a encontrar el dolor? Principalmente en la parte de los flancos, en la parte de delante, o lo podemos sentir en la parte lumbar, en la parte posterior, que puede o no irradiarse. También vamos a ver que estos cálculos renales, cómo se llegan a formar. Entonces ya hemos visto que cómo están constituidos, pero vamos a ver dónde estos cálculos principalmente suelen afectar. Hay tres lugares que ellos suelen estar, que son el uréter, pueden estar en la uretra y pueden estar a la salida de la vejiga. Normalmente los que están a la salida de la vejiga son hechos por materiales de residuos de barro, pero los que están en el uréter y en la parte de los riñones son de sales de calcio, de fosfato. Entonces, estos son los mecanismos que se producen los cálculos. Entonces, ¿cómo se llega a formar un cálculo? Pues un cálculo se llega a formar de la siguiente manera. Primero, tiene que haber una alteración de la solubilidad de la orina o de las sustancias que hay en la orina. ¿Para qué? Para que esta solubilidad de las sustancias o de la orina cambie y de tal manera que se precipiten sus conglomerados y se formen esto. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes para que se den los cálculos renales? Principalmente va a haber una deshidratación. Al haber una deshidratación o disminución de la volemia, disminución de los líquidos corporales, entonces vamos a ver que el nivel de tasa de filtrado glomerular va a disminuir. Por lo tanto, la cantidad de filtrado de orina también va a disminuir. Estas sustancias, por lo generalmente, hacen que la nefrona, el tránsito del calcio, reduzca el tránsito del calcio por la nefrona y por lo tanto ese mismo calcio puede llegar a precipitarse y formar estos cálculos o estas sales de calcio que luego se van a formar los cálculos. Otra forma que se pueden formar es por medio de una dieta
hipoproteica. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos con dietas pobres en proteína, vamos a ver que esa dieta pobre en proteína va a formar a que se dé una acidosis metabólica. Al formarse una acidosis metabólica, se va a incrementar la fracción del filtrado glomerular. Por lo tanto, vamos a ver que el calcio sérico puede o no puede estar aumentado, pero la filtración glomerular va a aumentar y la reabsorción de ese calcio en los túbulos distales puede asimismo desencadenarse a una precipitación y formar estos cálculos. Otra circunstancia o situación que puede formar estos cálculos es una dieta en alto contenido de sodio. Este sodio predispone a la excreción de calcio y la formación de cálculos de oxalato de calcio, mientras que una ingesta baja en sodio hace que el efecto opuesto. Entonces así vamos a ver cómo está, o sea, la patogenia de la litiasis renal. Entonces estos son los factores principales que pueden desencadenar. También, por lo contrario, si nosotros tomamos líquidos, tenemos una dieta en citrato, en magnesio, en fibras, etcétera, son mecanismos protectores. Entonces, ¿cómo yo diagnostico o cómo yo sé que tengo un paciente con una litiasis renal? Pero principalmente vamos a encontrar el dolor, que es el primer signo de toda afectación para que el paciente se acerque a una unidad de salud. Entonces, principalmente va a ser el dolor a nivel de los flancos o que se puede irradiar hacia la región lumbar. Otro signo que podemos ver es la composición de la orina. La orina va a cambiar su composición. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque al haber inflamación, al haber irritación de esto, se va a eliminar micro sangre o eritrocitos en la sangre, eritrocitos en la orina. Vamos a ver que esta orina va a estar con sangre, puede haber glóbulos rojos o bacterias en la orina. Normalmente la orina debe ser estéril, no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos. Entonces, cuando esto aumentan de 3 por campo, vamos a ver que hay una afección a nivel renal. ¿Cómo también lo vamos a ver? Pues vamos a ver que no solamente está el dolor, sino que va a haber una sensibilidad o hipersensibilidad en estas regiones. También lo vamos a diagnosticar principalmente, aparte de la anamnesis o de los datos de signos clínicos, lo vamos a diagnosticar con un examen complementario que puede ser tanto un rayo X como una TC, una tomografía computarizada, donde vamos a poder corroborar que está la formación de estos cálculos. Entonces, las manifestaciones clínicas son estas. Aparte puede haber una anuria, una hematuria, una azoemia, etcétera. Y podemos ver que esta enfermedad, ¿por qué es relevante? Porque por su complicación, por la gravedad que puede provocar si no se trata a tiempo. Entonces, una de sus complicaciones es que va a haber una hidronefrosis o daño a nivel renal. También puede haber una infección o una formación de absceso porque vemos que hay retención y obstáculos del flujo de la orina y de estos compuestos y de sales. También puede haber un daño renal subsiguiente a estos cálculos y por tanto, al haber presión, haber retención, puede también llegar hasta una hipertensión por producción incrementada de la renina en los riñones por este flujo obstruido. Entonces podemos ver que estas solamente son el inicio de las complicaciones de esta patología. ¿Y qué hacemos con esa patología? Pues principalmente el tratamiento. El 80% de los pacientes con litiasis renal o cálculo renal o piedra en los riñones se maneja de manera asintomática. Ellos mismos expulsan esas piedras por la orina, pero cuando ya son muy grandes, entonces tocará dar tratamiento, cirugía, etc. Pero el 80%, la mayoría de los pacientes, suele expulsar estos cálculos por la orina. Como medidas preventivas, recordemos que mejor es prevenir antes que lamentar. Entonces, como medidas preventivas, podemos decir que para evitar esta enfermedad es recomendable beber una cantidad mínima de 2 litros de agua, 8 vasos, como lo quieran nombrar.
estar hidratándose diariamente, disminuir la cantidad de sodio, de sal, de carnes rojas, de proteínas en la dieta, y bueno, ir frecuentemente al baño, evitar retenciones de flujo de orina, tener alimentos ricos o ingerir alimentos ricos en fibra como cereales, granos, etcétera. Y aparte, pues tener una técnica de relajación, evitar el estrés, tomar regularmente los medicamentos que el doctor o su médico le recomienda. Y esto es todo. Esperamos en una próxima ocasión presentarle un próximo video. Saludos.